2 años de matrimonio y ni una sola vez su esposo la había tocado de verdad. Ni con sus manos, ni con su corazón, ni en la noche de bodas, ni siquiera un toque suave, a menos que fuera necesario para las apariencias, como actores atados a un largo papel sin guión. Claire Bennet se había acostumbrado a ser una sombra en su propia casa. Cenas en silencio, mañanas vacías y un silencio persistente que se asentaba como polvo entre dos personas que una vez pronunciaron votos que apenas entendían. Ella era diseñadora UX freelance, inmersa en un mundo de estructura, flujo de usuario y simplicidad lógica. Sabía cómo crear claridad en medio del caos, pero no existía un diseño, ni un esquema que pudiera arreglar el plano vacío de su vida matrimonial. Ethan Carter, su esposo, era el CEO de Carter Systems, un hombre consumido por su trabajo, tranquilo por fuera y encerrado tras muros que nadie podía escalar. Su matrimonio no había comenzado con amor, sino con una promesa. Antes de morir, su padre, Thomas Bennet, había confiado a Ethan el cuidado de Claire, así como una vez le confió el futuro de su empresa. Ethan aceptó. Ella también. Pero nadie preguntó si estaban dispuestos a enamorarse. Y ahora, mientras la luz de la mañana se derramaba sobre paredes de vidrio y mármol frío, Claire sentía que algo cambiaba, un dolor silencioso que ya no podía ignorar. Esto no era vivir, era esperar. ¿Esperar qué? Ya no estaba segura. Las mañanas en la villa siempre eran silenciosas, tan silenciosas que Claire sentía que existía fuera del tiempo. No había pasos, ni voces, solo la luz del sol moviéndose lentamente sobre las frías paredes de vidrio. Hacía su café, abría su laptop y se sumergía en el trabajo. Diseñaba una interfaz para una aplicación de salud. Los iconos tenían que parecer amigables, las fuentes legibles, los espacios amplios y aireados. Cada detalle estaba bajo su control, moldeado por el instinto y el hábito. Y sin embargo, la cruel ironía era esta. Su vida no tenía ese control. Ethan usualmente se iba antes del amanecer y regresaba mucho después de las 8. Algunos días, la única prueba de su presencia era el suave golpe de la puerta principal, justo lo suficiente para saber que todavía existía. Ocasionalmente asistían juntos a galas de la empresa o cenas benéficas. Ella cumplía su papel, la esposa elegante, sonriendo lo justo, asintiendo en los momentos adecuados. Pero detrás de los vestidos de seda, los tacones y el perfecto lápiz labial rojo, vivía una mujer que se deshacía lentamente bajo el peso de ser invisible. Se había dicho a sí misma que podía vivir así, independiente, autosuficiente, intacta por el sentimentalismo, pero últimamente no estaba tan segura. Algo dentro de ella había empezado a resquebrajarse, como una grieta fina en una pared de vidrio impecable, y sabía que una vez que se rompiera, nada podría contenerlo. Su segundo aniversario llegó sin una palabra. Claire no se sorprendió. Ethan nunca fue de gestos, ni flores, ni regalos, y ciertamente no cenas románticas. Aún así, esa mañana se despertó más temprano de lo habitual, sentada en silencio junto a la ventana, mirando los delgados rayos de luz extenderse por el vidrio. No lloró. Esa parte de ella hacía tiempo que se había silenciado, pero en lo profundo de su pecho algo se removió, débil y persistente, como una vieja herida que se inflama con el cambio del clima. Esa mañana se dio cuenta de que aún tenía esperanza. No mucha, solo una mirada, un momento de reconocimiento, algún recordatorio silencioso de que aún existía en su mundo. Ya entrada la tarde, Claire entró al dormitorio y abrió el armario. Sus ojos cayeron sobre el vestido rojo de seda, intacto, con la etiqueta aún colgando. Lo había comprado justo después de su boda, pensando, algún día él me verá, realmente me verá. 2 años después, el vestido nunca se había usado. Se quitó la camiseta suave y se puso el vestido. La seda rozaba su piel como un suspiro.
dejó su cabello suelto, se aplicó un toque de rubor y eligió un lápiz labial que él una vez dijo que se veía bien. En el lanzamiento de un producto hace casi un año, nunca olvidó ese breve cumplido. Preparó la mesa con cuidado, un mantel blanco de lino, velas aromáticas de cedro, copas de cristal y 2 platos de pollo asado con glaseado de miel y jengibre. El favorito de Ethan. Nada de eso era para aparentar. Era un mensaje silencioso. Sigo aquí. Sigo intentando. Cerca de las 7 de la tarde, escuchó la puerta abrirse. Sus pasos familiares resonaron en el piso de madera. Ethan apareció al final del pasillo, aún con su traje y maletín en mano. Se detuvo al verla. Claire no habló. Se quedó junto a la mesa bañada por la cálida luz de las velas, con la mano descansando suavemente sobre el respaldo de una silla. Su expresión era serena, pero sus ojos contenían 2 años de cosas no dichas. ¿Hiciste la cena?, preguntó Ethan inseguro. «Solo una comida pequeña», dijo Claire suavemente, «para celebrar nuestro aniversario». Él asintió, su mirada recorriendo su rostro. «Lo recordé, solo que no pensé que lo harías». Una leve sonrisa tocó sus labios, agridulce, cansada. «Yo tampoco, no hasta esta mañana». Ethan se sentó frente a ella. Claire notó la vacilación en cada uno de sus movimientos, la forma en que sacó la silla, colocó el maletín a su lado, ajustó su postura. Parecía un hombre entrando a una habitación en la que no estaba seguro de pertenecer, pero se quedó. Y para ella, eso fue suficiente para un comienzo. Ella sirvió el vino. El líquido rojo brillaba bajo la luz de las velas, reflejando la distancia silenciosa y la frágil emoción que lentamente se desplegaba entre ellos. Ella habló primero, no suavemente, sino con una calma deliberada. «No recuerdo la última vez que cenamos juntos». Ethan levantó la vista de su copa, encontrando sus ojos. «Quizá en Navidad, nuestro primer año». Claire soltó una leve sonrisa. Hacía frío esa noche, pero no tanto como nosotros. No había planeado decirlo, pero una vez que lo hizo, no se arrepintió. Había estado callada demasiado tiempo. Ethan no se estremeció ni se puso a la defensiva, como ella habría esperado. En cambio, la miró de verdad. No una mirada cortés, ni una mirada formal a través de una sala llena de extraños, sino una mirada tranquila y firme que duró más de lo necesario, como si intentara leer un idioma que nunca aprendió. Y Claire se sintió vista. Ella no era impresionante de la manera clásica, pero esa noche sabía que se veía hermosa a su manera suave e intencionada. El vestido rojo se ajustaba perfectamente. La luz de las velas danzaba en sus ojos. Pero lo que la hacía brillar era algo más profundo, la sensación de ser reconocida. «Claire», dijo Ethan despacio, como probando cada palabra. «Sé que me he mantenido a distancia. No estaba seguro de si querías que me acercara». Su corazón se apretó. Tal vez ella lo había pintado como indiferente, pero esa voz, con su torpe honestidad, hablaba de un miedo que ella no había considerado. «Te esperé», respondió ella. «Y tal vez pensaste que yo era la que te mantenía fuera». Ethan asintió levemente. «Quizá. Ambos teníamos miedo». Se instaló un silencio entre ellos, pero esta vez no se sintió vacío. Se sintió como un espacio libre de toda pretensión, finalmente listo para algo real. Luego él la miró de nuevo, por más tiempo. Y en esa mirada había más que reconocimiento, confusión, arrepentimiento y algo parecido a la admiración. «Ese vestido», dijo, con voz un poco más baja, «te queda muy bien». Claire no rió ni le dio las gracias en voz alta, pero algo se suavizó en su pecho. Un pequeño cumplido sin pulir, pero de ese hombre, en ese momento, significaba más que cualquier cosa que le hubieran dado antes. Y esa noche, por primera vez, Claire no sintió que cenaba sola. Después de la cena, Claire comenzó a recoger la mesa en silencio. No esperaba que Ethan la siguiera, pero el sonido de sus pasos detrás de ella
la hizo detenerse. «Déjame ayudarte». Su voz no era fuerte ni segura, pero había algo genuino en ella, suficiente para hacerla voltear. Lo miró unos segundos antes de asentir. Fue un acuerdo silencioso entre dos personas que apenas comenzaban a reaprender cómo existir juntos. Ethan se quitó la chaqueta, se remangó las mangas y se puso junto a ella en el fregadero. Claire le entregó una toalla mientras lavaba los platos. Por primera vez en lo que pareció una eternidad, estuvieron lado a lado sin sentirse desconectados. El sonido del agua y el leve aroma a jabón formaban un ritmo tranquilo, como el comienzo de algo lento y humano. «¿Tienes trabajo mañana?», preguntó Ethan, con voz casual, como si esto fuera algo habitual. Claire asintió. «Sí, un nuevo proyecto para una app de meditación. El cliente quiere un diseño minimalista, pero que siga siendo cálido y seguro». Ethan sonrió suavemente. «Suena a ti». Ella lo miró, sorprendida. No porque el comentario fuera profundo, sino porque él lo intentaba. Escuchaba. «¿Y tú?», preguntó. «¿Qué tal el trabajo?». «La junta está siendo exigente», dijo él. «Dicen que un CIO no puede mantener la imagen de la empresa intacta con un matrimonio que parece un trato corporativo». Claire apretó el vaso. «¿Y tú qué crees que es?». Él no respondió de inmediato. Puso el vaso sobre la mesa, se secó las manos y se volvió hacia ella. «No lo sé, pero esta noche me hiciste cuestionarlo». Claire no dijo nada. Algo dentro de ella se suavizó, algo que no había sentido en años. No necesitaban decir mucho más. Se mudaron a la pequeña barra de desayuno, sentándose cerca, como amigos que no habían hablado en mucho tiempo. Hablaron de cosas pequeñas, del trabajo, de los cafés de Austin que ambos gustaban pero nunca visitaban al mismo tiempo. Claire compartió un recuerdo de cuando dibujaba sola en un parque. Ethan recordó un seminario de texto al que Thomas, su padre, lo había llevado una vez, y su voz se volvió más cálida al hablar de él. «¿Tu padre? ¿Él confiaba en mí más que en nadie?», dijo Ethan con la mirada perdida. «Quizá demasiado», dijo Claire, apretando el pecho. «Él confió en ti para protegerme, pero nunca lo intentaste de verdad». Él la miró. «No sabía cómo, ni siquiera si estaba permitido. Y yo», murmuró ella, «fingí que no necesitaba que lo hicieras». El silencio que siguió no fue incómodo. Estaba lleno de aceptación, de verdad. Claire levantó la mirada y encontró la de Ethan. Su mirada ya no estaba distante. Era gentil, vulnerable, llena de algo que no podía nombrar, pero reconoció al instante. Ninguno de los dos se movió primero. Pero de alguna manera, ambos se inclinaron. El beso llegó lento, inesperado, titubeante, casi inseguro, pero ninguno se apartó. Claire sintió su aliento, su mano rozando su mejilla. No fue un beso feroz ni posesivo. Fue simple, un mensaje: «Estoy aquí contigo». Cuando se separaron, con los ojos aún entrelazados, Claire supo que, por primera vez, finalmente estaban juntos en el mismo momento. Esa mañana, después de que Ethan salió de la casa, Claire se sirvió una taza de té caliente y se sentó junto a la ventana, con la luz suave del sol cayendo sobre la mesa como una bendición gentil para un nuevo comienzo. En su cabeza, las palabras de Ethan de la noche anterior, esas miradas aparentemente sinceras, seguían resonando. Algo había cambiado. Podía sentirlo, pero las cosas empezaron a dar un giro cuando entró a la oficina. Inicialmente buscando un antiguo documento de diseño, sus ojos se detuvieron en una estantería de madera contra la pared. En el estante inferior había un cajón que casi había olvidado. Algunos recuerdos de su padre. Un objeto reposaba allí, más grueso que un archivo normal. Claire se sentó y abrió el cajón. Una carpeta de cuero marrón oscuro estaba cuidadosamente atada con una cuerda. Al desatarla y pasar las páginas, un escalofrío recorrió su espalda. Eran impresiones de correos electrónicos entre su padre, Thomas Bennett, y Ethan, todos fechados poco antes de la boda.
La primera línea fue como un golpe al pecho. Ethan, si aceptas casarte con Claire, te transferiré el 35% de las acciones de la empresa. La junta directiva no se opondrá si yo respaldo esto. Siguió pasando páginas. Ahí estaba el contrato manuscrito con el puesto de CEO y la aprobación total de Thomas. ¿Y qué hizo que su corazón se hundiera? La firma de Ethan. Clara, fuerte y sin titubeos. Las emociones que habían emergido brotaron como una presa rota. Claire se vio a sí misma ni amada ni elegida. Era parte de una estrategia, una recompensa por lealtad, un activo que venía con poder y acciones de la empresa. Guardó los papeles, cerró la carpeta y cerró el capítulo de su vida que pensó que entendía. El té sobre la mesa ya estaba frío, como si todo el calor de la noche anterior nunca hubiera existido. Claire no hizo nada toda la tarde. Se sentó en el sofá, abrazando sus rodillas, con los ojos abiertos pero sin foco. No lloró porque las lágrimas eran un privilegio, una expresión de dolor por cosas que alguna vez importaron. Y ahora mismo no estaba segura de que en su matrimonio había sido alguna vez verdad. Eran casi las 6 cuando escuchó que el coche se detenía frente a la casa. Luego giró la cerradura. Ethan había regresado. Claire se levantó y caminó hacia la cocina como si no hubiera pasado nada. Abrió la alacena, sacó un vaso, se sirvió una bebida como si eso fuera lo que hacía todos los días. Su corazón latía con fuerza, pero afuera todo estaba absolutamente tranquilo. «Claire», la voz de Ethan resonó desde el pasillo. «Estoy en la cocina», respondió con voz firme. Él entró, se quitó la chaqueta y puso su maletín sobre la encimera. Claire no lo miró. Bebió un sorbo de agua, con la mirada fija en la puerta de vidrio. «¿Cómo estuvo tu día?», preguntó él, acercándose. «Bien», respondió ella, sin darse vuelta. Ethan la observó por un momento, luego se inclinó para sacar un vaso de la alacena y se paró a su lado. Estaban a menos de 1 metro, pero entre ellos había un océano. Claire sabía que él podía sentir el cambio, pero no se lo permitiría. Ni con sus acciones, ni con sus palabras, porque no estaba lista para enojarse, para sufrir, para enfrentarlo. Todo era demasiado nuevo, demasiado crudo, y temía que si decía algo, explotaría. «Estoy un poco cansada», dijo, dejando el vaso sobre la encimera. «Creo que me iré a la cama temprano». «Claire», interrumpió él, encontrando sus ojos por primera vez. Pero sus ojos no revelaban nada. Él salió de la cocina con cada paso pesado como una piedra. Y Ethan, una vez más, simplemente se quedó allí, sin saber que la mujer que acababa de alejarse de él llevaba una herida profunda e indescriptible en el corazón. Claire no durmió. Permaneció despierta toda la noche, mirando a la oscuridad, escuchando los sutiles movimientos de la casa. Ethan tampoco durmió. Ella lo percibía. Él estaba abajo, tal vez en su oficina, tal vez simplemente sentado en la oscuridad. Como ella, el espacio entre ellos ya no era silencio. Era verdad, innegable y escalofriante. Todo en lo que ella había creído se había construido sobre un acuerdo. Justo antes del amanecer, Claire se sentó y comenzó a empacar. Unos cuantos cambios de ropa, su laptop, su cuaderno de bocetos. Nada más que lo esencial. No lloró, no dudó. Esto no era el acto de alguien enojado. Era la determinación silenciosa de alguien que había llegado a su límite y necesitaba aire para respirar. En la mesa de café de la sala, dejó una pequeña nota escrita a mano. «Necesito tiempo. Por favor, no me busques». No porque lo odiara. Nunca lo había hecho. Pero quedarse significaría continuar con la farsa. Fingir que estaba bien. Fingir que un beso podía borrar un contrato. Cuando Claire salió por la puerta principal, la brisa de la mañana le rozó suavemente el cabello. La ciudad aún no había despertado del todo. Todo estaba quieto, y esa quietud era lo que ella necesitaba, no para escapar, sino para entender lo que realmente quería.
Alquiló un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad. Nada lujoso, nada espacioso, pero era privado. Le daba espacio para pensar, para respirar, sin su mirada ni sus recuerdos oprimiéndola. Esa primera mañana, Claire no abrió su laptop. Se sentó junto a la ventana, preparó café y por primera vez en meses abrió su cuaderno de bocetos. Su lápiz tembló al principio, inseguro, pero poco a poco las líneas comenzaron a fluir, temblorosas pero reales. Las ideas regresaron, primero tímidas, luego más fuertes y firmes. En algún lugar de su mente, sabía que Ethan estaba luchando. Encontraría su nota. Se sentaría en silencio. Querría ir a buscarla. Pero Claire ya lo había amado una vez a través del silencio. Ahora tenía que aprender a amarse a sí misma con claridad. Esa tarde, su teléfono vibró. Un mensaje de Ethan. No sé por dónde empezar, pero esperaré. Claire miró la pantalla largo rato. No respondió. No por amargura, sino porque sabía que a veces amar significa dejar que la otra persona esté sola, que enfrente su verdad, que crezca. No sabía hasta dónde llegaría, ni si regresaría. Pero ese día se fue, no porque la empujaran, sino porque era tiempo de encontrar lo que había estado perdido por demasiado tiempo. Ella misma. Claire no se fue en el momento en que leyó los papeles, aunque cada célula de su cuerpo gritaba por huir, por escapar de la casa, por alejarse del hombre que la había dejado vivir en un matrimonio construido sobre el silencio y la mentira. Ella se quedó. Se sentó inmóvil en la sala, con la luz de la tarde proyectando largos rayos sobre el piso de madera. La casa estaba en silencio, y por primera vez se sintió verdaderamente sola en su propia vida. Había soportado la distancia durante 2 años. El silencio, la forma en que él la miraba a través de ella, y no a ella, pero nunca, ni una sola vez, había imaginado que todo había sido planeado como una transacción. No recordaba cuántas veces había releído esos correos, ese contrato. Cada palabra resonaba en su pecho como un trueno. Hubo momentos en que pensó que se iba a derrumbar, pero en vez de eso, entró a la cocina, se preparó un té y se sentó de nuevo porque no quería huir. No esta vez. Había estado callada demasiado tiempo, esperando, aguantando, esperando que alguien la encontrara a mitad de camino. Pero ahora sabía. Si no hablaba, si no lo enfrentaba cara a cara, entonces cada intento de amor, cada esperanza rota no significaría nada. Envió un mensaje corto a Ethan. Encuéntrame en el lago, mañana a las 5 de la tarde. No explicó nada más. Era una invitación o una prueba. Y Ethan tenía todo el derecho de decidir si venía o no. Cuando Ethan llegó, Claire ya estaba sentada en el banco de piedra junto al agua, con las manos envueltas alrededor de una taza humeante de café. Él se acercó lentamente, como temiendo perturbar la quietud que ella llevaba consigo. «Gracias por aceptar reunirte», dijo en voz baja. Claire no lo miró. Su mirada permaneció en el lago tranquilo. «No estoy aquí para pedir disculpas. Solo quiero saber, ¿qué pensabas? ¿Cuándo?», preguntó Ethan, aunque ya lo sabía. «Cuando firmaste el acuerdo con mi padre». Entonces ella se volvió hacia él. Sus ojos ya no eran suaves, sino fríos y claros, llenos del dolor de saber. Ethan se sentó a su lado, dejando un espacio. «Pensé que era una oportunidad para los dos». «Para los dos», repitió ella con una risa amarga. «Tú obtuviste el control de la empresa. ¿Y yo qué conseguí? ¿Un matrimonio sin amor? ¿Un esposo que nunca me vio realmente como mujer?». Él no dijo nada. La voz de Claire tembló, pero no se detuvo. «¿Sabes lo que se siente ser reducida a una pieza de negociación? ¿Leer las palabras de mi padre y ver tu firma debajo? Como si solo fuera parte del trato. Ethan». «No», lo interrumpió ella. «Hoy hablo yo, y tú escuchas». El viento se movió a su alrededor. Las hojas bailaron sobre la superficie del lago. Por un momento, el silencio volvió a apretar entre ellos, más denso que cualquier palabra. Finalmente, Ethan levantó la cabeza.
Sé que estuve equivocado, no solo por firmar ese acuerdo, sino por lo que hice después, o más bien, por lo que no hice. Nunca intenté cambiar lo que ese matrimonio significaba. La mirada de Claire fue cortante. Exacto. Un error se puede perdonar, pero tu silencio, tu distancia emocional, eso fue lo que me rompió. Tenía miedo, admitió. Miedo de que si me acercaba, vieras quién soy realmente. Un hombre indigno de ser amado. Claire no dijo nada durante un largo momento. Su voz, cuando llegó, fue suave pero firme. Quería amarte a pesar de cómo empezamos. Lo intenté, pero estoy cansada. No puedo seguir intentando sola. Ethan asintió lentamente. No te pido perdón, solo que no cierres la puerta completamente. Necesito aprender a cruzarla de verdad. Por mí mismo, no bajo las condiciones de tu padre. Entonces ella se levantó, ajustándose la bufanda sobre los hombros. Antes de irse, se volteó una vez. Esta es la primera vez que has sido honesto conmigo, Ethan, pero la verdad que llega tarde todavía se siente como una traición. Y se alejó, dejando a Ethan solo en el banco junto al lago, con solo el viento y su propio silencio como compañía. Claire no volvió a ver a Ethan después de la conversación en el lago, ni mensajes, ni llamadas, pero eso no significaba que le hubiera dado la espalda por completo. En cambio, lo observaba desde lejos, en silencio. Había escuchado rumores de algunos viejos amigos en los medios sobre la junta directiva, hablando de la imagen marital de Ethan afectando las acciones de la compañía. Algunos papeles financieros empezaron a insinuar, cuestionando la notable ausencia de la esposa del CEO. A Claire no le importaban los medios, pero sí Ethan. Claire salió de su apartamento alquilado y tomó un taxi hacia la sede de la empresa, donde asistiría al mayor evento de lanzamiento junto a Ethan, con una sonrisa practicada y sin cruzar miradas. Esta vez sería diferente. Ethan no sabía que ella vendría, pero Claire había decidido que si iban a enfrentarlo, lo harían juntos. No más escondites, no más silencio. Continuaran o no, esta era la primera vez que ella escogía estar a su lado siendo ella misma. La sala de conferencias en el piso 21 estaba iluminada antes de lo habitual. Ethan estaba sentado al frente de la mesa, con las manos entrelazadas, mirando a lo lejos. Sabía por qué habían convocado a todos sin decirlo. Cada mirada sugería una cosa, que había perdido algo más importante que la estrategia, la imagen. El presidente de la junta golpeaba sus dedos sobre la mesa de madera. Ethan, hay cosas que debemos mencionar. Sabes que los medios no toleran señales de inestabilidad. Un ejecutivo senior intervino con más franqueza. Tu esposa se ha ido de casa. No ha aparecido en eventos recientes. Eso afecta directamente la posición y reputación de la empresa. Ethan levantó la cabeza. Entiendo sus preocupaciones, pero les aseguro que todo está bajo control. Entonces, ¿por qué está la señora Claire? El sonido de la puerta abriéndose interrumpió. Todas las miradas se dirigieron hacia la entrada. Claire entró. No necesitó advertencia ni permiso, pero su presencia detuvo la sala. Vestido negro minimalista, blazer beige, el cabello recogido, Claire caminaba como si perteneciera allí, aunque ya no llevaba el apellido Bennett Carter en las noticias. Ethan se levantó. La sorpresa era evidente en su rostro, pero no dijo nada. Se miraron por un segundo y en sus ojos había tanto gratitud como algo más que no podía nombrarse. Claire se dirigió al consejo, con voz calmada. Disculpen que haya venido sin aviso, pero pensé que cuando una reunión me involucra, debo estar presente. Silencio. Luego algunos asentimientos. Sí, Claire continuó. Ethan y yo tenemos nuestras diferencias. Las hemos hablado, pero no hay abandono entre nosotros. Nadie se ha quedado en la oscuridad. Estamos aprendiendo a comunicarnos como personas reales. Y eso no creo que sea motivo para juzgar la competencia de nadie en esta sala. Miró brevemente a Ethan. Él permaneció quieto como si no pudiera creer que ella estaba allí. ¿Para él? Preguntó otro director,
sin ocultar su duda. ¿Entonces están seguros de que no están separados? Los labios de Claire se tensaron ligeramente, sin sonreír, pero su voz fue firme. Estamos aprendiendo a estar juntos de nuevo. Y si ese es el problema, tal vez no sea nuestro matrimonio lo que hay que revisar, sino la manera en que ustedes juzgan a las personas. Ethan dio medio paso adelante, parándose a su lado, sin estrechar manos ni contacto físico, pero su presencia lo dijo todo. Ya no estaban en lados opuestos. Gracias, Claire, dijo Ethan con voz baja y sincera. No tenía que venir, pero vino no para protegerme a mí, sino para protegerse a sí misma. Y eso lo respeto más que cualquier otra cosa que haya tenido aquí. Una pausa. Entonces el presidente de la Junta asintió en señal de palabra final. La reunión terminó. Al salir de la sala, Ethan siguió a Claire. Ella no se volvió, pero se detuvo justo antes del elevador. Vine porque no quería que nadie más definiera nuestra relación, dijo suavemente. Él asintió. Y yo no quería seguir definiéndola solo. En el pasillo vacío no se tomaron de la mano, pero caminar juntos, paso a paso, sin prisa, fue un comienzo. No hicieron promesas de para siempre, ni trataron de ocultar las grietas que una vez los rompieron. Pero en los ojos de Claire, por primera vez, había una dulzura sin guardarse nada. Ethan no dijo nada, solo colocó en silencio una taza de té junto al boceto que ella dibujaba. Todo comenzaba de nuevo desde las cosas más pequeñas. Una mirada que no se aparta, una pregunta que no teme la respuesta. Y esta vez no caminaban el uno hacia el otro por una promesa pasada, sino porque finalmente habían aprendido a amar de la manera más honesta posible.